Abino Shemashemay, Padre Eterno, Creador del cielo y la tierra. Ahora estamos en la sección en donde tenemos que hacer un comentario respecto de la parashá de la semana, la porción semanal que usted tiene preparada para todos sus hijos, para todo su pueblo que están en Israel y los que están esparcidos a través de todo el mundo. Nosotros nada sabemos, solamente somos instrumentos en sus manos. Somos, como dice la Escritura, barro en las manos del alfarero. Somos una vasija donde se puede utilizar para llenarlo con aceite, ojalá sea aceite que viene de lo alto. Así que ponga palabras en nuestra boca, que todo lo que aquí se diga sea para la gloria y honor de su nombre, y que también crecimiento mutuo de todos los que están escuchando y aprendiendo en esta oportunidad. Y especialmente los niños, los jóvenes, los adolescentes que están comenzando este maravilloso recorrido que es la Torá, que es un camino de toda la vida. Así que todo esto te lo presentamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro hermano mayor, el príncipe de los pastores, el ungido, el Cordero del Eterno, Yahoshua, Yeshua. Amén. Bien, hermano. En esta semana ya estamos en la tercera porción de la lectura de la parashot del año. Comenzamos con Bereshit, que es la historia universal, la historia de la humanidad, del universo, cómo comenzó todo. Y a mí me encanta la declaración de propósito que tiene la Escritura cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso ya los coloca en un marco del cual no nos podemos salir. El Eterno es el origen y el creador de todo. Es decir, todo lo que hay en el universo, todo lo que hay aquí en la tierra y todo lo que somos ustedes y cada uno de nosotros. Todos los seres humanos. Ese es nuestro origen y eso es lo que somos. Evidentemente que esto se confronta un poco con ideas de otras personas que dicen que no, que eso es un mito, es un amigo imaginario. Hay un candidato a presidencia acá en Chile que se lo escuché decir, es un amigo imaginario. Bueno, este amigo imaginario a nosotros nos ha dado muchas bendiciones, nos ha protegido de muchas cosas, por lo tanto, hay pruebas tangibles de que no es tan imaginario, no estamos idos de la mente con esto. Está demostrado de que el Eterno sí actúa activamente en los quehaceres de la humanidad desde el principio, y siempre va a ser así. Por lo tanto, ahora, después de Bereshit, estuvimos con la parashá Noach, ¿no es cierto?, que significa descanso, entonces nos relata ahí que lamentablemente la humanidad cometió errores graves, se corrompieron al punto que hubo que salvar lo que se podía y volver a comenzar. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, este hombre que nos dio descanso, Noah, con su familia, con sus hijos, con sus nueras, su esposa y todos los animales que el Eterno quiso que siguieran existiendo. Animales que estaban puros, que no se habían contaminado, que no se habían corrompido en su genética, en su forma, en su estructura natural, como habían sido creados, y esos son los animales que fueron rescatados, y los hombres que tampoco estaban corrompidos en su genética, ¿no es cierto?, y en su forma de conducirse. En definitiva, eso marca lo que somos. Nosotros somos lo que hacemos. El que es honesto es honrado. El que miente es un mentiroso. O sea, uno hace, es lo que uno hace. Luego de la historia de Noah, ¿no es cierto?, que concluye ahí cuando él planta una viña y por ahí hay un problema con uno de los nietos. Y comenzamos con esta tercera porción, Lej Lejá, que se encuentra en la Torá y, ¿no es cierto?, en Bereshit 12:1 del 17 hasta Bereshit 17:7. Y el inicio de esta porción es muy interesante. Dice así: y Adonai dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré.
y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, Abraham es un personaje histórico de la historia universal sumamente potente y grande, al punto de que las tres religiones monoteístas más importantes del planeta lo tienen considerado como el iniciador de todo esto. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo, los musulmanes. ¿No es cierto? Abraham, en la tradición, ¿no es cierto?, ya judía, tiene significado así como nuestro padre, a padre de multitudes, lo que significa que es el primogénito biológico de los judíos. Padre del judaísmo, se considera que es el primer judío. ¿No es cierto? Por lo tanto, Abraham es una persona que ya comienza a dar identidad a una etnia, a una raza, a una cultura diferente. Sin embargo, él no siempre fue así. Y en esta oportunidad, más que hablar de todos y cada uno, ¿no es cierto?, de los capítulos que hay acá, tenemos, ¿no es cierto?, los episodios que Abraham vivió cuando sale de la tierra, se encuentra con problemas de alimentación, tiene que ir a Egipto, allá hay un conflicto, ¿no es cierto?, de intereses, de temores. La esposa de Sara fue tomada por Faraón, sin embargo, fue liberada. Tenemos el episodio de Lot, que fue tomado prisionero por los reyes de Sodoma. Abraham tuvo que ir a liberarlo. Una guerra, fue la primera guerra mundial. Abraham lideró una guerra mundial porque luchó contra 4 reinos y los derrotó con su propio ejército. Después de eso, ¿no es cierto?, fue testigo ahí cómo fue destruida Sodoma y Gomorra. Aun cuando él oró por esos pueblos para que no fueran destruidos, sin embargo, no calificaban porque la verdad, el nivel de corrupción, idolatría y de perversidades estaba a todo nivel y no había cabida para ello. Y finalmente tenemos los casos donde le pide, ¿no es cierto?, al Eterno que saque el Brit Milá, la circuncisión, cuando él era un hombre muy mayor, ya anciano, tuvo que circuncidarse él por petición divina y toda su casa, toda su hacienda. Y por último tenemos el episodio de cuando el Eterno le pide que sacrifique a su único hijo, a Isaac, un hijo que lo tuvo a los 100 años, porque su esposa era estéril, a los 99 años. Y en sí mismo ya es un milagro. He oído comentarios de que Sara, por ejemplo, estaba impedida genéticamente y físicamente de tener bebé porque no había desarrollado su útero y todo su aparato, ¿no es cierto?, uterino, que es propio de las mujeres. Y sin embargo, a pesar de eso, Sara, el Eterno permitió que concibiera un hijo sobre el cual heredan todas estas promesas, que es Isaac. Por lo tanto, vemos que en estos años de la vida de Abraham hubo muchos eventos y vicisitudes que lo probaron al máximo a él. Sin embargo, yo quiero enfocarme en esta noche, más que en el tema de los eventos que él vivió como persona, quiero enfocarme en quién era Abraham, de dónde venía él, cómo era la nación, la cultura donde él nació y se crió y donde fue sacado de él. En Mesopotamia, cualquier estudiante, ¿no es cierto?, de la enseñanza media o básica, sabemos que es la cuna de la humanidad. En Mesopotamia es donde nace la civilización humana prácticamente. Ahí comienzan las ciudades, la agricultura, la domesticación de animales, el uso de algunos metales, que parten con el cobre, luego viene la era del bronce, posteriormente la era del hierro, que eso lo sabemos todos en la escuela. Había leyes, por lo tanto, Abraham podríamos decir que era un hombre civilizado para su época, que no era una persona, estoy buscando una pregunta, no era una persona ignorante, inculto,
sino que todo lo contrario. Era un hombre poderoso, su familia era pudiente. Hay una, hay un libro apócrifo, el libro de Yashar, que cuenta la tradición que algunos maestros judíos la comparten respecto de que el padre de Abraham era un general de los ejércitos de Nimrod y que al tener un conflicto con el rey tuvieron que huir y fueron perseguidos y casi pierden la vida. Eso es un libro apócrifo. Sumeria, que es la cuna de donde se crió Abraham, ¿no es cierto? Es una región histórica del Oriente Medio que es la parte sureña de lo que es Mesopotamia. Mesopotamia significa entre ríos, esa es la definición, entre ríos, porque está entre el Éufrates y el Tigris, ¿no es cierto? Y la civilización sumeria está considerada como la primera civilización del mundo, de la humanidad tal como la conocemos ahora. Aunque la procedencia de sus habitantes, dicen los sumerios, es incierta, existen numerosas hipótesis sobre sus orígenes, siendo la más aceptada actualmente la que argumenta que no habría ocurrido ninguna ruptura cultural con el periodo de Uruk, lo que descarta factores externos como podrían ser invasores o migraciones de otros territorios y de otros continentes. El término sumerio también se aplica a todos los habitantes que hablan la lengua sumeria. En dicha lengua, esta región era denominada Kenji, equivalente al acadio. Mat Sumeri, esto es la tierra de Sumer. El término sumerio es el nombre común dado a los antiguos habitantes de Baja Mesopotamia por sus sucesores, los semitas acadios, que fueron herederos de la cultura sumeria. Los sumerios se llamaban a sí mismos Sad-Giga, que significa literalmente el pueblo de las cabezas negras. La palabra acadia sumer puede representar este nombre en el dialecto, pero se desconoce por qué los acadios llamaron Sumerú a las tierras del sur. Algunas palabras que aparecen en las escrituras, en la Biblia, como Shinan, la egipcia Snan y la indoeuropea hitita Shanan, pueden haber sido variantes de Sumer. De acuerdo al historiador babilónico Veroso, los sumerios fueron extranjeros de cabezas negras. Es decir, en esta zona se produce el primer poblado civilizado que el hombre conoce. De hecho, escuchando a unos rabinos, ¿no es cierto?, que enseñan la Torá Noah, la palabra descanso, ¿no es cierto?, viene el padre de Noah cuando le pone Noah a su hijo, porque este nos dará descanso de nuestras labores, dice. Se lo escuché al rabino Abner, respecto de que ellos estaban cansados del trabajo arduo que tenían que hacer, porque trabajaban con sus propias manos, no habían herramientas. Y se le atribuye a Noah que él inventó algunas herramientas muy avanzadas para la época, un arado. Hay restos arqueológicos muy antiguos que datan del 5000 antes de Cristo, en esa zona herramientas ya para la agricultura y que se le atribuyen a Noah en la invención de varias de esos, entre ellos la rueda, por ejemplo, que ahí ya se usaba. Por lo tanto, estamos hablando de una zona donde la civilización alcanzó gran desarrollo. Por ejemplo, las construcciones, los arqueólogos han encontrado restos arqueológicos que hablan de una civilización muy avanzada en esa zona. Permítame buscar mis apuntes. Aquí está. Dice, hace un siglo el crítico alemán de tendencia liberal Theodor Noske puso en tela de juicio la existencia histórica de Abraham y de Ur de los caldeos. Junto con estos críticos de esa época, consideró que la historia de Abraham y sus descendientes era un invento, era una historia ficticia, era un mito. Sin embargo, en este siglo han aparecido numerosas pruebas de que respaldan el relato bíblico acerca de Abraham. En el año 1922, o sea, en pleno siglo XX, el arqueólogo Leonard Woolley excavó exhaustivamente la ciudad de Ur, en el sur de Irak, y encontró que había sido una pujante metrópoli alrededor del año 2000 antes de Cristo, precisamente durante la época de Abraham. Guiado por sus descubrimientos, dibujó un mapa de la ciudad que revela la existencia de avenidas amplias y ordenadas,
También mostró mediante planos que en esa época construían un tipo de vivienda amplia que aún tenía un baño en el interior de las casas, en esa época ya. ¿Mm? Fueron allá salas de escuela, aulas de clases, y en ellas se encontraban tablillas de estudiantes que todavía mostraban escritos de sus lecciones de gramática y matemáticas, y también astronomía. Además, se encontraron documentos con variaciones del nombre de Abraham unos 2 siglos después de su muerte incluso. A la luz de estos descubrimientos, la teoría de que Abraham era un personaje mitológico no se podía seguir sosteniendo. Una enciclopedia bíblica concluye lo siguiente, dice: por medio de las pruebas arqueológicas, resulta evidente que Abraham fue el producto de una cultura avanzada y era el típico patriarca de la clase alta de su tiempo. Sus acciones se encuentran respaldadas por pruebas ajenas a la Biblia. Todo lo muestra como un auténtico hijo de esa cultura. Encontramos que su nombre era bastante común en aquella época, se movió dentro del mismo territorio en general que sus contemporáneos y vivió en los mismos pueblos. En todo sentido es un personaje genuino de la Edad Media, de la Edad del Bronce, y no es, como se pensaba antes, un invento de un pensamiento israelita muy posterior. Por lo tanto, los arqueólogos acá han hecho excavaciones en todo el sur de Mesopotamia, que es una zona que está en lo que hoy día es Irak, y se han encontrado evidencias arqueológicas muy potentes de que en esa época ya era una urbe, una metrópoli muy, muy avanzada y muy organizada. Recuerden que en esa época se gobernaba y se regían por las leyes del Código de Hammurabi, que está acá en el Museo Británico, un código muy antiguo, ¿no es cierto? Y que hay muchas leyes y ordenanzas que también están en la escritura. Entonces muchos se toman de que la escritura tomaron del Código de Hammurabi y lo copiaron. Resulta que, en mi opinión, son resabios de un origen común, muy temprano de la civilización humana, donde se conservan historias como el diluvio, la creación del hombre y la distribución de las lenguas, que sucedió justamente en esa zona, ahí, porque los sumerios, ¿no es cierto?, es una zona donde después se desarrolló la cultura babilónica. Es decir, es una zona en donde efectivamente podemos señalar que es el origen y la cuna de la humanidad. En ese mundo, siendo una persona poderosa, pudiente, económicamente hablando, porque él cuando sale de allá, de Ur, sale con su hacienda, es decir, con sus esclavos, con sus bienes, con sus animales, y se trasladan a otro lugar, muy lejos. Se calcula que deben ser unos 1.500 kilómetros de distancia que hay de un lugar, de Ur, hasta el país de Canaán. Canaán, ¿se recuerdan el episodio de Noah en la parashá anterior con su nieto? Que por culpa de su padre, que lo vio desnudo y lo contó, su nieto Canaán fue maldecido por Noé. Por lo tanto, ese territorio, ya con el solo nombre, está bajo una maldición. ¿Y cómo era la tierra de Canaán, donde llegó Abraham más o menos? Canaán, ¿no es cierto?, se ubica en lo que hoy es el territorio de Israel y Palestina. Para nosotros todo eso es territorio de Israel, pero jurídicamente y políticamente en la actualidad se reparte entre Palestina y el pueblo de Israel. Canaán es la denominación antigua de una región y civilización de Asia Occidental situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, y que abarcaba parte de la franja sirio-fenicia, conocida también como el creciente fértil. En la actualidad se corresponde con Israel y Palestina, la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y el Líbano. Sus límites comprenderían desde la antigua Gaza al sur hasta la desembocadura del río Oronte al norte, englobando todas las tierras no desérticas del interior, hasta una profundidad de unos 150 metros desde la costa del mar Mediterráneo hasta algunos kilómetros más allá de la ribera oriental del río Jordán. Otro nombre por el cual es conocido el país de Canaán es Tierras Bajas. Y efectivamente, aquí hay personas que han estado en Israel y la zona del río Jordán, ¿no es cierto?, es una zona que está bajo el nivel del mar.
Por lo tanto, se conoce como tierras bajas también. Es decir, son territorios bien extraños, porque el Mar Muerto está como a 450 metros bajo el nivel del mar. El río Jordán baja hacia el Mar Muerto. Así que es un término muy bien aplicado. Como decía, la etimología de la palabra Canaán es incierta de todas maneras. Las explicaciones mayormente aceptadas señalan que su origen etimológico se encuentra en la raíz semítica Ken, cuyo significado es humilde. También hay quien señala que su significado en este contexto no sería de humildad, sino de tierras bajas, tierras hondas, tierras profundas. Según las Sagradas Escrituras, Canaán es el nombre del hijo de Can y nieto de Noé. Canaán recibiría la maldición de su abuelo cuando Can, su padre, vio a Noé desnudo y ebrio. En el diccionario de Strong, hebreo, cananeo recibe el significado de mercader, traficante. Cananeo llegó a ser un símbolo de mercader. En esta zona de Canaán habían muchos pueblos y que todos eran adoradores de dioses, eran politeístas, no adoraban al único y verdadero Dios. Había dioses ahí, los voy a nombrar solamente en esta ocasión, como el Dagán, Baal y Acera, y eso implicaba una forma de vida repudiada por los hebreos que son monoteístas, lo que puede verse en las prohibiciones de la Torá sobre rendir culto a este tipo de íconos o dioses. Existen otras denominaciones para referirse a la misma región o parte de ella, si bien asociada a las mismas entidades geográficas e históricas, tales como hoy día la tierra de Israel, Judá, Fenicia, Arán, Siria, etc. También eran cananeos los fenicios e importantes ciudades que fundaron en el Mediterráneo occidental, como el caso de Cartago. Por lo tanto, ahí vivían pueblos como los amorreos, los hicsos, los juditas, hititas, incluso pueblos del mar, cananeos. Es decir, si nos ponemos en contexto, Abraham vivía en una ciudad muy floreciente, muy desarrollada, muy moderna, muy bien organizada, con muchas leyes, con reyes, es decir, había una organización social importante, con diferentes castas de gente, reyes, súbditos, comerciantes, artesanos, esclavos, agricultores, es decir, era una ciudad moderna y que Abraham gozaba de esos beneficios y tuvo, por obediencia al Eterno, obedeciendo el llamamiento, abandonar de alguna manera su lugar de comodidad, un poco porque él también se volvió monoteísta y tuvo que desplazarse con sus animales y su hacienda a 1500 kilómetros a un país que el nombre ya es complicado, tierras bajas, en donde la agricultura es muy difícil de desarrollar porque los ríos corren hacia abajo, por lo tanto hay muchas zonas que son desérticas, ¿no es cierto? Es una zona donde habían pueblos hostiles, una zona donde se hacía idolatría. En esa zona florecieron ciudades como Sodoma y Gomorra, en las cuales fueron destruidas justamente por su perversidad, por su violencia. Se fija, se hacían sacrificios humanos, todo tipo de aberraciones, de toda clase, mejor ni nombrarlas. Se fija, por lo tanto, y él llegó a ese lugar solamente por fe. Y cuando él llega, el relato bíblico dice que rápidamente se produjo una hambruna que obligó a Abraham a trasladarse a Egipto. Es decir, era una tierra que no era demasiado apetecible, cómoda, ¿no es cierto? O que permitiera una vida próspera. La Torá señala que esa tierra se vuelve próspera en la medida que el pueblo de Israel obedezca los mandamientos, porque Él dará lluvia temprana y tardía. Pero si no hay lluvia, ni temprana ni tardía, eso es un desierto, es un sequedal, es un lugar donde cuesta mucho que prospere la existencia humana. Por lo tanto, más adelante, las escrituras nos señalan que cuando Israel llega a esa tierra tiene que despojar a todos esos pueblos y naciones que habitaban ahí, que habían construido ciudades, tenían animales domésticos. Por lo tanto, en los tiempos de Abraham era un lugar poco atractivo, como que se veía difícil
que pudiera ser un lugar donde emanara leche y miel, en donde se instalara ahí el centro de gobierno del mundo, el templo de Jerusalén, ¿no es cierto?, donde iba a nacer el Mesías en el futuro, donde el Mesías debiera regresar cuando vuelva por su pueblo, en donde ahí se va a descender la ciudad nueva de Jerusalén, como dice el libro Apocalipsis 21, ¿no es así? Donde, es decir, un sueño casi utópico en una época de hace unos 4.000 años hacia atrás. Sin embargo, Abraham creyó eso y tuvo la fe suficiente como para escuchar el llamamiento y creer. Y toda la vida de Abraham fue justamente, solamente en fe. Por fe se circuncidó. Por fe tuvo que echar a Ismael de su casa, que era hijo de su esclava con él, porque el Eterno le ha dicho que en Ismael no iba a haber descendencia, solamente iba a haber a través de los hijos de Sara, aun cuando ella era 100% estéril, y milagrosamente, siendo ya una mujer anciana de 100 años, da a luz. Entonces cuesta un poco asumir estos hechos como algo real, suena un poco utópico para el escéptico, para el que no cree, es comprensible que lo ponga en duda, pero sin embargo Abraham no tuvo dudas. Por eso se llama el padre de la fe, el padre de los fieles. Era un hombre terriblemente hospedador, generoso, no era egoísta, él compartía, y hay varios episodios de su vida que se relatan en esta parashá. Por ejemplo, cuando él, para evitarse un conflicto con su sobrino, decían repartirse el territorio para que no hubiera dificultades entre sus empleados que disputaban por los mejores pastos, y se va con la mejor parte del campo, y Abraham se lo concede con toda generosidad, sin ninguna queja. Entonces demuestra una generosidad fuera de lo común. Posteriormente, cuando ya más avanzado en edad, fallece su mujer. Él compra un campo, ¿no es cierto?, y que le cobran un precio pero sumamente caro, pero él lo paga, ni siquiera pide rebaja, ni siquiera negocia en cuota o a plazo, no. El precio que se le pega en moneda corriente se pagó, el dinero que en esa época se usaba. Lo pagó completamente, por lo tanto, tampoco él miró que honrar a su esposa no tenía que ver con mucho o poco dinero, a él no le importó eso, solamente quería un lugar propio para darle sepultura a su esposa. O sea, la dignidad, el respeto y amor por su mujer estaba por sobre cualquier consideración económica. Y eso habla muy bien de Abraham como un esposo agradecido y amante de su mujer, que por tantos años lo acompañó y que le dio un hijo, el de la promesa, Isaac, que ha sido el único patriarca que nunca salió de la tierra del país donde ellos vivían, nunca. Él nació y murió ahí, jamás se apartó de su territorio. Por lo tanto, Abraham fue un hombre que fue sometido a innumerables pruebas, y de hecho se habla comúnmente de las 10 pruebas que tuvo que soportar Abraham. Hay varias versiones, ¿eh? Yo voy a citar la de Maimónides, Rambán, y enumera de la siguiente manera cuáles fueron las 10 pruebas que él vivió estando en Canaán. Dice así: la primera, bueno, tiene que abandonar su tierra. Yo creo que trasladarse, para cualquiera de nosotros, dependerse de sus raíces, de su familia, de la costumbre, del clima, del paisaje, y tener que irse a otro lugar, es muy terrible. Yo lo viví cuando niño, cuando nos trasladamos. Yo vivía en Puente Alto, en este sector cerca de las Vizcachas, que Alto de la Florida se llama ahora, donde está ahí el Mall Plaza Tobalaba, en ese sector. Era un campo precioso, y nos tuvimos que vivir apadrintados. Era como llegar a Canaán, un lugar horrible. No nos gustaba, a mí nunca me gustó, porque era lejos, no había
servicio, no había comercio, puro tierra, un sequedal. Padre Hurtado sufrió los rigores de cuando se construyó el túnel Los Prados. Dejaron de pasar acá toda la locomoción colectiva que iba a la quinta región. O sea, todo el transporte de mercadería de Santiago a Valparaíso pasaba aquí por Padre Hurtado. Los buses, todas las empresas, las flotas de buses que iban a Casablanca, Curacaví, Viña, Valparaíso, pasaban por acá. Pero después hicieron el túnel y se acabó todo. Y en esa época llegamos nosotros, no había nada. Bueno, felizmente con los tiempos ha cambiado todo, Padre Hurtado ha crecido, ya es un lugar como que dan ganas de venir. Hay varias personas de la comunidad que conocen Padre Hurtado, han estado en mi casa, y es un lugar que es vivible ahora, pero al principio no. Entonces dijimos que la primera prueba de Abraham fue abandonar su tierra. La segunda, había hambre en Canaán, o sea, va llegando y ya tenemos problemas de alimentarse. Él tenía una hacienda, mucha gente, de cual dependían de él, esclavos, trabajadores, ¿no es cierto?, crianceros, y tuvieron que irse a Egipto, mucho más lejos hacia el oeste, a un país diferente, por el hambre. La tercera prueba de Abraham, llegando a Egipto, el faraón la capturó porque vio que era una mujer muy bella. Sara tenía 65 años y todavía volvía loco a los hombres por su belleza. Al punto de que fue tanto el temor que tuvo Abraham que le dijo: dile que somos hermanos. Porque si dice que yo soy tu marido y tú mi esposa, me van a matar y se van a quedar contigo. Y es una mentirijilla, así que muchos sabios de Israel intentan explicar, pero en definitiva fue temor. Y ahí interviene la mano del Eterno y atormenta toda la casa del faraón. Lo pasaron muy mal, se enfermaron, no sé, algo pasó, y buscando respuestas se dieron cuenta que esa era mujer casada, que ese no era el hermano, por lo tanto la tomó y se la devolvió. No la tocaron. La cuarta prueba, lo que dije delante, la guerra contra los 4 reyes que se capturaron a su sobrino Lot, y que se considera la Primera Guerra Mundial porque luchó contra 4 reinos y los derrotó. No tomó nada del botín, dio los diezmos y devolvió todo a cada uno de esos reyes, demostrando que era un hombre correcto, honesto, pero a carta cabal. Un hábito y costumbres que lamentablemente se han ido perdiendo con el tiempo. Cuesta mucho encontrar gente de esa altura y de ese nivel. Bueno, por algo Abraham es Abraham. La quinta prueba, tuvo que tomar a Agar por esposa, su esclava, a insinuación de su propia esposa, porque como ellos no podían tener hijos, dijo: bueno, por último, tengamos un hijo de nuestra esclava, porque según la ley de esa época, los hijos de los esclavos eran hijos de la dueña de casa. O sea, como que se usaban así como reproductores. No quiero ofender a nadie, pero esos hijos eran de la casa. Y ahí se produce el conflicto, porque Ismael era grande, sano, cazador, y comenzó a burlarse de Sara porque ella no podía concebir, hasta que hubo el conflicto y se tuvo que ir. Y fue un sufrimiento para Abraham porque Isaac ya tenía sus 14 o 17 años cuando tuvo que echarlo, el único hijo que tenía. Porque el Eterno dijo que no era con Agar donde iba a continuar su descendencia, sino que su esposa Sara iba a ser la mujer. Una prueba difícil, que a los 100 años uno pueda engendrar un hijo. Bueno, Abraham lo logró. La sexta prueba, el Brit Milá, la circuncisión. 99 años tenía Abraham, entiendo, cuando se circuncidó, si mal no recuerdo, si me equivoco me corrige. Y lo tuvo que hacer él mismo, en una época donde no existían los bisturí. Lo más afilado que voy a encontrar usted eran unas piedras filúas, y con eso tuvo que hacerse una cirugía, él, y además hacerles a todos sus hombres de la casa. Imagínese usted. Hoy día con cirugía y todo uno se asusta. Y en esa época fue sin anestesia, sin calmante. A los 3 días de haber estado Abraham circuncidado, llegaron unos mensajeros a decirle que venían a destruir Sodoma y además a darle el mensaje de que iba a tener un hijo. 3 días después de o sea, en situación
de salud muy delicada, él igual los atendió, les preparó alimentos, cuajada de leche, tortillas, les pidió que se quedaran ahí. No estaba tirado y con fiebre y quejándose y que no podía atender a nadie. Igual, así era Abraham. La séptima prueba, tenemos el otro episodio con Abimelech, el otro rey, que también se la quisieron robar a Abraham y él soportó, bueno, y el Eterno intervino y le devolvieron la mujer. La prueba de tener que expulsar a la esclava Agar. Esa es la número 8. La número 9, tener que echar a Ismael, que era un hijo. Los que tenemos hijos sabemos el inmenso amor que se tiene por los hijos, la desesperación que provoca un hijo, por cuidarlo, por protegerlo, para que no corra peligro, para que no le vaya a pasarle algo, para proveerle todo lo que necesita. Y él tuvo que expulsarlo de la casa, un hombre que era generoso, que era bondadoso, que era bonachón, que era un hombre que se preocupaba de todo. Imagínense lo difícil que es para una persona así tener que pedirle a su propio hijo que se vaya. A pesar que el Eterno le prometió bendiciones, que iba a ser bendecido y que iban a ser muchas naciones, pero era su hijo. Y la última prueba, la más difícil, creo yo, es la aquedad o el sacrificio de su hijo Isaac, que el año pasado ya lo comentamos o anteriormente, no recuerdo, ya más de 2 años. Isaac tenía 40 años aproximadamente y era el heredero natural de su papá. Y a esa edad, ¿no es cierto? Abraham tenía 140 años, porque cuando nació Isaac tenía 100 años, o sea, tenía 140 años. El Eterno le dice, dame tu hijo, tu único hijo, el primogénito, y sacrifícalo. Imagínense, ya había tenido que echar a Ismael y ahora le piden el único hijo, que era el hijo de la promesa, que iba a tener descendientes y que iba a bendecir a toda la nación, y ahora había que sacrificarlo. O sea, sacrificarlo significaba quitarle la vida. Sin embargo, a pesar de eso, él tomó a Isaac. Yo diría más que tomarlo, lo invitó, porque a los 40 años uno puede decidir si acompaña o no acompaña. Y algunos interpretan de que Abraham le comentó esto a Isaac y Isaac accedió, estuvo de acuerdo, porque él podía haberse ido a otro lado y el papá era incapaz de detenerlo. Un hombre de 140 años, ¿cómo va a tomar por la fuerza a un varón robusto, fuerte, sano, energizado de 40 años? Imposible. Por lo tanto, tanto Abraham como Isaac, su hijo, fueron a cumplir con lo que el padre le estaba pidiendo. Llevaron los criados, ¿no es cierto?, de ellos, los acompañaron hasta cierto lugar, tomaron la leña, la pusieron sobre los hombros de Isaac, su hijo, caminaron hacia el cerro y prepararon el holocausto. Y ahí sale la pregunta, bueno, tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el chivo, el animal? Y ahí está la profecía más grande, diría yo, que pronuncia Abraham: el Eterno proveerá un cordero. Proyectándose 4.000 años o 2.000 años hacia el futuro, pensando en nuestro Cordero, nuestro Mesías Yeshua, que fue proveído por el Eterno. Entonces, cuando toma Isaac, lo ata de pies y manos, lo pone sobre la leña y levanta su mano con un cuchillo para hacer lo que el Eterno le estaba pidiendo en contra de su propia voluntad. Yo me imagino cómo estaría su corazón. Y se escucha la voz: detente, Abraham, sé que me obedece porque no me has reducido ni siquiera a tu propio hijo. Ese es el padre Abraham, fiel hasta las últimas consecuencias. Un ejemplo no solamente para nosotros, para toda la humanidad. El padre del judaísmo, el primer judío, el primer patriarca, el primer hombre que se le conoce como el hebreo, el ibri. Hebreo viene de la palabra ibri, que significa cruzar el río. O sea, pasar del río Éufrates, de allá en Mesopotamia, y avanzar hasta otra parte, hacia el oeste del continente. Hebreo, un semita hebreo,
el primero, el que cruzó el río. Así como el pueblo de Israel, para llegar a la tierra prometida, también cruzó el río Jordán. Es decir, hay que cruzar hacia el otro lado, hacia donde el Eterno nos está invitando. Y él no dudó, no dudó. Él, cuando fallece, murió con la esperanza de que todas estas promesas que el Eterno le había ofrecido se iban a cumplir, aunque él no los vio con sus ojos, porque sabía que con sus hijos, sus nietos, con el pueblo de Israel, que iban a ser multitud de naciones. Fíjese usted que hoy día no hay país en el mundo donde no hayan judíos establecidos ahí. Judíos que enseñan Torá, judíos que tienen escuelas de enseñanza de Torá, que tienen comunidades, sinagogas, y que el que quiera aprender de la Torá puede acercarse. Ellos son la luz del mundo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, apartada, para dar testimonio de las bondades de este Padre Todopoderoso y bondadoso que quiere bendecir a través de Abraham, a través de sus descendientes, a través de Israel, a todas las naciones. Y esa bendición ha recaído, por ejemplo, en mí, sin ser judío, sin ser de origen genético o de nacimiento, pero comenzamos a leer las Escrituras y se nos desarrolló la fe de que esto es verdad, porque hoy día nosotros tenemos una perspectiva del tiempo hacia atrás y podemos ver la cantidad de milagros y cómo el Eterno ha trabajado con su pueblo desde Abraham hasta esta parte. Cuando se establecen en Egipto, cuando regresan a Canaán, cuando construyen el primer templo, cuando son deportados, vuelven, construyen el segundo templo, cuando luchan contra los griegos para mantener la fe, después luchan contra los romanos que los esparcieron por el planeta y el día de hoy todavía están luchando. El año 1949, cuando ellos regresan y recuperan su territorio después de, ¿cuánto? 18 siglos sin vivir ahí, recuperan su tierra porque todas esas promesas vienen desde los tiempos de Abraham. Y ahí están los israelitas, hicieron florecer el desierto. ¿Sabe por qué? No porque todo Israel sea justo, es porque había más de 10 personas justas. Y con 10 personas justas, el Eterno bendice al resto. ¿Se recuerdan cuando empezó a hacer un gallito Abraham para que no destruyeran a su... Y si hay 100 personas, no las destruiría. Miraron, no habían 100 personas. Y si hay 50 personas, no las destruiría. Miraron, no había 50 personas. Y si hay 40, no había 10. No había gente que hiciera mérito suficiente como para parar la destrucción y la muerte, porque esa gente ya estaba irreversiblemente dañada en su mente, era irrecuperable. Se fija, en cambio en Israel hay más de 10 justos. Por eso Israel es floreciente, por eso está desarrollado, por eso crece, por eso ellos son una potencia mundial a pesar de ser un país tan pequeño. En el área de la ciencia, de la investigación, en el área de la defensa, en el área agrícola, en la medicina, en las letras, en la música. El país que tiene más premios Nobel de toda la historia de la humanidad, Israel. ¿Por qué es así? Porque se le prometió al padre Abraham que sería padre de multitudes de naciones a través de sus descendientes. Así que, hermanos, esa fe que tenía nuestro padre Abraham también se impregne en nuestro corazón, en nuestra mente, y podamos tener esa vista que tenía él, de escuchar el llamamiento y creerlo con todo su corazón y con toda su conciencia. Ese llamamiento es el que tenemos todos nosotros, porque el Eterno tiene el mismo amor para todos, judío o no judío. Pero basta, ¿no es cierto? Él espera que la gente ponga atención, escuche, vea, analice y crea. Y va a ser bendecido de la misma manera como fue nuestro padre Abraham Avino. Shalom, hermanos, es lo que tenía para compartir con ustedes. Si hay preguntas, que se las hagan al Moret. Hoy se me perdió la